indirecta a través de una coalición de abogados, pero ya ayer de manera directa formalizó una petición ante la Junta Central Electoral para que el conteo de el voto por la candidatura presidencial pues se hiciera 100% manual. Estamos repitiendo una historia que ya el país vivió con relación a las elecciones generales, cuando los partidos que previamente pues se habían comprometido a apoyar el conteo electrónico en la etapa final se opusieron al conteo electrónico, alegando posibilidades de fraude que la Junta Central Electoral siempre desmintió. Y incluso aunque el presidente de la Junta Central Electoral en esos momentos, el doctor Roberto Rosario Márquez, tenía planes de emitir los resultados del conteo electrónico el mismo día y que automáticamente esos resultados se fueran actualizando, como ocurre en todas partes del mundo, después de haber emitido unas primeras informaciones hubo que suspender eso. Y se impuso en cierta medida una situación caótica, porque después que el país gasta un dineral en cómputo, en montaje de cómputo electrónico, resulta que ese cómputo electrónico lo adquirimos para tenerlo de lujo, para sencillamente haber hecho el gasto, porque después los propios partidos entonces no quieren conteo rápido, no quieren definición inmediata de los procesos, y se dan estos alegatos de que supuestamente pueden ser procesos hackeados, etcétera, cosa que la Junta Central Electoral ha desmentido categóricamente. Entonces, veía así algunos datos generales sobre el tema del presupuesto presentado en el día de ayer. Este presupuesto tiene un crecimiento de 8.1% más que el presupuesto del año anterior. Hay una estimación de crecimiento de la economía de un 5%, es decir, la economía, el Producto Interno Bruto puede crecer en un 5%, que es la estimación que tiene este proyecto de presupuesto. El incremento del presupuesto es de 8.1% en relación con el presupuesto anterior, de lo cual uno de los principales dolores de cabeza que tiene el país desde hace tiempo es el tema del endeudamiento. Y entonces estamos hablando de que 136.044.8 se han dedicado a amortización de los compromisos de la deuda. Y estamos hablando de que 861.074 a gastos corrientes. En el caso de educación, un incremento de 24.000 millones, y en casi todos los otros capítulos hay una similitud con presupuestos anteriores. El tema de la salud pública, que es de unos 16.000 millones, por ejemplo. Y entonces esto será el gasto social. Se está hablando de un 47% del gasto social. La discusión es ahora ver si el presupuesto realmente fue un presupuesto realista. Se está estimando una inflación de apenas un 2%. Si es un presupuesto realista, si estas expectativas de ingresos que hay para este presupuesto se corresponden con lo que puede ocurrir con la economía en un año electoral. Entonces estarán todas estas discusiones sobre el presupuesto. El tema del ingeniero Vargas Maldonado
tiene que ver con los desafíos de la cuarta revolución industrial y cómo el desarrollo de nuevos oficios con las tecnologías, pues se convierte en un tema que para los países subdesarrollados como el nuestro puede ser en principio de retroceso. Porque si bien es cierto que hay muchas de las cosas que se hacen actualmente que van a ser sustituidas, pues esto, los países desarrollados tienen una gran ventaja, que era la que se refería el ingeniero Miguel Vargas Maldonado ayer en la ONU en su discurso en nombre del presidente Danilo Medina. Y en el caso de países como el nuestro, que han ido logrando una serie de avances, esos avances pueden tornarse en retroceso, porque vamos a tener una parte de la gente desocupada, porque con el propio desarrollo de la tecnología, los oficios que van surgiendo son oficios que pueden hacerse desde cualquier parte del mundo. Entonces, no necesariamente una serie de servicios que puede necesitar la economía de un país como la República Dominicana lo alcanza con mano de obra dominicana o con gente que está situada en la República Dominicana. Entonces, él se refiere a esa brecha, a que siempre habrá una ventaja que tienen estas economías desarrolladas, que son las que pueden inmediatamente aprovechar un poco más estos nuevos desafíos, y nosotros, si bien es cierto que todo el desarrollo tecnológico es beneficio para la humanidad, pero también tiene su componente de retroceso. Entonces, buenos días, doña Consuelo Despradel, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias Julio. Buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo, por supuesto, a todo el equipo, y al equipo técnico, y a Helen, que está por allá. Helen, saludo. Hola. Don Antonio Espaillat. Mira, real y efectivamente, yo creo que la situación en República Dominicana con respecto a las primarias en el PRD no creo, en el PRM no creo que vaya a haber problemas en cuanto a la cuestión del conteo de los votos. Ellos no se han manifestado en ese sentido. A pesar, y sinceramente no sé si hay algún apoyo, no lo sé, me pueden corregir o aclarar. Si hay algún apoyo en el PRM de parte de Luis para que también se haga el conteo manual. Es padrón cerrado, Consuelo. Pero es un padrón cerrado, exacto, y por eso creo que no hay el menor tipo de problema en el PRM. Sin embargo, lo que se está presentando ya en el PLD es una crisis anunciada, porque las formas en que se están, o sea, las expresiones que se están usando es a nivel de por ejemplo, como decíamos ayer, de José Rafael Vargas, que siempre ha sido el senador muy prudente. Sin embargo, se expresa en un Twitter que dice: con fraude no se puede. Vean la crisis de Estados Unidos y el juicio que amenaza desde el Congreso. Yo no sé cómo une una cosa con otra, porque aquí lo que hay una cuestión es de un chivateo que le hicieron a Trump, pero no sé. Vean la crisis de Estados Unidos y el juicio que amenaza desde el Congreso. Estamos alerta. El conteo, este es otro Twitter, el conteo debe ser 100% físico antes de conocer el automatizado en todos los niveles. Sin embargo, el presidente Leonel Fernández, o el representante del presidente Leonel Fernández, dice que sí en el nivel presidencial. Entonces, se está en los albores de una crisis, indudablemente.
Y si es la crisis del partido oficial, pues es la crisis del país. Pero también se dice que pudiese ser la forma, yo ni lo voy a comentar, porque no quisiera como contaminar lo que estoy diciendo, con una presunción que hay también de por qué está sucediendo esto en este momento. Eso es por un lado, o sea que como tú bien decías, Julio, yo creo que indudablemente que parece ser que se avecina esa crisis. Y dos, el discurso, ya que estamos aquí con motivo de esta Asamblea General de las Naciones Unidas, quiero felicitar al Canciller de la República por ese discurso. Era lo más probable, ese es el discurso de Danilo. Danilo en la reunión de la Asamblea 73 el año pasado hizo un discurso sobre la pobreza y la pobreza de estos países. No hay que olvidar que Danilo es una persona que viene de la izquierda, eso es indudable, que incluso su forma de hacer el gobierno tiene ese matiz de preocupación social por los más desposeídos, es lo que yo creo. De ahí las visitas sorpresas, de ahí la cuestión de los hospitales, que eso es una inversión extraordinaria, de ahí la cuestión de la educación y cómo se cumple con sus fallas y no, pero esa visión social de su gobierno es, yo creo, esa vinculación que tuvo Danilo con la izquierda en su juventud. Ahora, este discurso de Miguel Vargas Maldonado, que es el discurso de Danilo, por supuesto, creo yo, y era el que lo más probable Danilo hubiese hecho, hace una alerta muy valedera sobre lo que puede significar el desarrollo tecnológico, la cuarta revolución, la robótica, que muchos la ensalzan, eso es algo excelente y ya no vamos para ningún lado. Es como cuando dice, llegamos a la luna, lo que llegaron fueron los americanos, no fuimos nosotros. Vamos dejando eso que está. El hombre, porque se dice siempre el hombre llegó a la luna. No, el hombre americano llegó a la luna. Nosotros no llegamos más que a seguir haciendo canciones, Luna sobre el Jaragua, etcétera, países como el nuestro. Entonces, este llamado de atención a lo que puede significar la tecnología, dice, en 20 años pueden ser perdidos muchos de los empleos que ahora tenemos, y con el atraso que tenemos en nuestros países, la desconexión, somos países, la gran mayoría del dominicano, como los países pobres, desconectados. Y dentro de eso, la situación de género de la mujer, que quiero resaltarlo, que todavía le va peor que a los hombres. Entonces yo creo que ese llamado de atención de Miguel Vargas sobre la tecnología, lo que significa en el futuro, es muy válido. Gracias. Buenos días, don Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, como siempre, desde Nueva York, entregándole todo a nuestro Señor y recordando a Hechos 20:35, que siempre hay mucho más bendiciones dando que recibiendo. Siempre dar es una cosa que muestra el corazón de las personas. Y a propósito, Julio hablaba del presupuesto del año 2020. Este presupuesto tiene una serie de elementos sumamente interesantes. No solamente ya nos estamos acercando al billón, o sea, 997 mil millones de pesos, es casi un billón de pesos. En el área nuestra, 1.000 millones de pesos son un billón. En Estados Unidos es diferente, pero en el caso de América Latina lo manejamos de esa manera. Y este presupuesto tiene algunas cosas interesantes. Lo primero es que el gobierno ha tenido un trabajo acelerado por cada vez más disponer la mayor parte del presupuesto a las políticas sociales. Informan quienes hicieron el presupuesto que el 47% de este presupuesto va hacia profundizar las políticas sociales. En primer lugar, 23 mil millones más para educación, es decir, el 4%, recuérdense que eso es una cifra que anualmente tiene que aumentar porque es un porcentaje, es el 4% del PIB, por lo cual estará cerca alrededor de 200 mil y pico de millones de pesos el presupuesto de educación, lo mismo que 10 mil millones más para salud, así como los programas sociales fundamentales del gobierno, el Sistema Nacional
del 911, los programas Comer es Primero, Bono Gas, Bono Luz, siguen siendo todos fortalecidos. Y un elemento importante es que está planteada la segunda línea del teleférico. Está el presupuesto, en el presupuesto del 2020, ya iniciar la segunda etapa del teleférico, aunque no hay detalles específicos, pero se piensa, tomó prácticamente la parte norte de Santo Domingo. La idea es que pueda... La de los Alcarrizos. Exacto, la que va, la del 9, pero que ya está dispuesto una cantidad importante, porque se hizo la inauguración formal y no se habían visto trabajos concretos, pero ya con un presupuesto estimado se nota que se va por ese lado. Lo mismo, algo muy importante es la reducción del déficit primario. El gobierno se ha puesto desde el principio, el presidente Medina se puso como meta ir cada vez más superando el déficit y tener un superávit primario. Consolidan esta orientación, lo que da facilidades en muchos términos. Un presupuesto muy bien preparado, muy bien manejado, siempre cumpliendo la ley, eso hay que resaltarlo. La nueva ley de presupuesto establece que debe ser preparado en octubre, ser presentado al Congreso a final de octubre, principio de noviembre, el Congreso discutirlo y antes de que empiece el próximo año ya estará aprobado. Y durante los 7 años, 8 años ahora del presidente Danilo Medina se ha cumplido exactamente la ley de presupuesto en esa orientación. Es decir, hay un consejo de gobierno que se le presenta una propuesta, que la aprueba y entonces esa propuesta es discutida, precisada, entregada al Congreso, se discute con el Congreso y entonces es aprobada. Y en los últimos años siempre hemos empezado con un presupuesto aprobado, un presupuesto sumamente realista, acorde a lo que tiene que ver con la situación del país. Y lógicamente uno de los aspectos que hay que tratar de reducirlo cada vez más, pero lo importante es que mantengamos cumpliendo nuestros compromisos de la deuda, hay que ir reduciéndola cada vez más. Lo importante es no dejar de pagarla para no caer en un default y que haya una situación de que la estabilidad de la economía dominicana y el ser un destino importante para inversiones internacionales no vaya a ser afectado. O sea que se maneja muy bien y ya iremos descodificando cuando veamos el proyecto más ampliamente. Por otro lado, perdón Julio, por otro lado, miren, esta preocupación del asunto del voto, del conteo manual, llama mucho la atención porque evidentemente cuando usted siente que está súper ganado, no tiene que preocuparse por cosas tan sencillas. Esa preocupación, desde mi punto de vista, muestra una preocupación del sector del presidente Leonel Fernández de que aparentemente o no confía en el juez, o no confía en su triunfo, o tiene temor a algo. Porque uno de los principales asesores en términos electorales del presidente Danilo Medina es el expresidente de la Junta, Roberto Rosario. Y Roberto Rosario, hay un video que está circulando en las redes, de una exposición brillante, porque fue una exposición brillante, que hizo cuando le cuestionaron el voto electrónico en las elecciones pasadas. Ustedes se acuerdan que hubo un cuestionamiento muy agresivo de parte sobre todo del lado de Luis Abinader y de la oposición, porque decían una serie de cosas, o sea, que iba a haber fraude, que no sé qué, y la respuesta de Roberto Rosario fue: en todos los sitios del mundo se cuenta electrónicamente. No ha habido ningún sitio donde haya problemas. Aquí tampoco va a haber problemas. Y además, todos los partidos, ahora, en esta ocasión, todos. Los 27 partidos, incluido el PLD. Todos, absolutamente todos, estuvieron de acuerdo que sea la votación tal y como está planteado. Entonces, la Junta, y qué bueno que sea así, el presidente de la Junta, ayer dijo muy claro: todos los partidos decidimos que el conteo va a ser electrónico y eso no se va a echar para atrás y se va a hacer como está planificado y no hay ningún problema porque la Junta tiene absolutamente control de todo. Miren, cuando un actor de un proceso está peleando con el referee, con el que dice la Junta, es que no tiene confianza o que tiene temor porque va a perder. Entonces, ojalá que Roberto Rosario, que es un hombre brillante en ese aspecto, en el aspecto electoral, Roberto Rosario es brillante. Yo espero que Roberto Rosario asesore al presidente Fernández, a Rubén Maldonado y a todos los que están representando, ¿verdad?, a ese sector en la Junta Central Electoral para que confíen en la Junta, para que confíen en el voto. Pero Roberto está... Lo raro es, Eury, que los delegados técnicos que puso Leonel son Fernando Fernández y Rubén Maldonado. Sí, pero Rubén dijo a Roberto. No, pero bueno, perdón, todavía más. Y déjame darte esto porque lo tengo aquí. Roberto está retuiteando a Héctor Herrera Cabral
a donde dice, si usted va a un sitio a consumir algo y echa un cubo y no paga, ¿cómo es posible que usted antes de 2 meses quiera ir al mismo lugar a que le vendan o le fíen sin antes haber pagado lo que había cubierto? Moraleja, no se puede pactar con quien no cumple. Pero eso es el pacto. Esa es con la cuestión del pacto, sí. Pero desde hace rato... No, Roberto no ha dicho nada, oigan bien, Roberto, que tuitea para todo, no ha dicho nada, porque Roberto no puede venir diciendo ahora que él está de acuerdo con el voto manual. Imposible, señores. O sea, Roberto no puede decir... Sí, pero echar un cubo es hacer fraude. No, pues en ese caso es por el acuerdo. Porque recuerda que porque una declaración de Leonel Fernández que hay diciendo que no se puede hacer pacto de respeto a los resultados, porque entonces deberían poner a Demóstenes Martínez en la presidencia. Claro, pero esa es otra cosa. Es una declaración del propio rey de Leonel. Sí, pero digo, por eso es del pacto. Lo que estoy hablando es del conteo, que son cosas diferentes. O sea, una cosa es el pacto para que respeten los resultados, que pueden o no tener razón ahí, porque verdad, hubo una situación con la Cámara de Diputados. Ahora, con el conteo de los votos, estamos hablando que quien mejor ha defendido el conteo electrónico, o sea, como debe hacerse, como se hace en todos los lados, fue Roberto Rosario. Y se supone que Roberto Rosario debe ser uno de los principales asesores del presidente Leonel Fernández, porque Roberto hasta hace poco fue presidente de la Junta. Maldonado. No, estoy hablando de asesores, no el representante, asesores. Es decir, Roberto, aunque no es el representante de la Junta, yo creo que por un problema de cuidado, porque pasaba de ser presidente de la Junta, no puede ir a ser representante. ¿Por qué no? Bueno, un problema de lógica elemental de cuidado, pero sí debe ser uno de los principales asesores. Y hasta ahora, reitero, ya finalmente, que no hay, por lo menos yo no conozco, no sé si alguno de ustedes ha visto, ningún Twitter de Roberto Rosario que tuitea para todo, diciendo que defiende el voto manual, porque a él no le corresponde defender el voto manual, porque él fue uno de los principales implementadores, defensores del voto electrónico. Bueno, ahí estoy escuchando una situación con relación al vertedero de Jaina. ¿Qué pasa? Bueno, que la situación está sumamente... Está lavando la gente. Sumamente difícil con relación... ¿Una humareda? ¿Una humareda? Hubo un incendio, déjeme ver cómo... Cuando la basura se incendia, provoca una humareda que le hace daño a todo el mundo de mala manera, valga la redundancia. Así es. Bueno, entonces, tenemos que hacer la pausa de las 7:30 en breve. Ojalá que el doctor Roberto Rosario, pues... pueda comunicarse con nosotros. Podamos comunicarnos con él, porque... está circulando la versión no. El discurso que él dio, que de unos minutos, creo que nuestra productora lo tiene disponible. Reitero, Julio, que lo que pasó fue que en las elecciones pasadas, recuérdense, cuando él asumió todos los equipos electrónicos, hubo sobre todo la oposición, los sectores de la oposición dijeron, no, eso no puede ser, no se puede implementar. Y él dio un discurso a la nación, explicando por qué era necesario el voto electrónico. ¿Qué tiempo dura? Para ver si no se va más allá. Mira, adelante, vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo. Un segundito. Lo que pasa es que Leonel le contestó a Gonzalo y le dijo, ningún pacto de respeto, porque ustedes violan los pactos. Mira lo que nos hicieron con Demóstenes. Quiere decir que es por eso. Él está en el presente. No, pero él está hablando del pacto, estamos hablando del voto electrónico. Bueno, está bien. Vámonos con el audio de Roberto. Adelante. Para sostener su reclamo, se afirmaba que no importaba el tiempo en que se durara contando, que la democracia dominicana podía resistir eso y más. A decir de quienes creen en ese criterio, el conteo manual le garantizaba sus derechos. Lo que ha ocurrido al día de hoy demuestra que esa afirmación es totalmente contraria a la realidad. Hoy, los que defendían el conteo manual no han podido presentar una sola acta electrónica que haya dado resultados distorsionados. Incluso los críticos más severos del conteo electrónico que iniciaron estos cuestionamientos como participación ciudadana, tuvieron que admitir, según sus propias palabras, cito, que el conteo electrónico pasó con buenas notas. Y así lo vemos en la pantalla. Bueno, esto es en defensa, del voto electrónico. Del voto electrónico, cuando se presentó una situación idéntica
a la situación que tenemos ahora de que ya a la hora del proceso, quienes aprobaron un proceso automatizado, entonces no quieren la posibilidad de que un proceso se defina el mismo día en que ese proceso se ha llevado a cabo, como ocurre en todas partes del mundo. Vamos a hacer nuestra primera pausa para volver con José después de esta... Déjame decir, Julio, yo creo que el tan cogido va a haber que voltearlo. Déjame decirte, no cojas esto de relajo, David. ¿Cómo que no cojas esto de relajo? Julio, tú eres un crítico de esta Junta. No es lo mismo, en términos de confianza, una Junta presidida por Roberto Rosario a presidida por Cataño Guzmán, bueno, que ha demostrado, y tú lo has dicho, y yo lo repito, que es un gran irresponsable, y él fue presidente de la Junta. Sí, son dos juntas diferentes. Sí, lo que pasa son dos juntas diferentes, con propósitos diferentes, lo que pasa con objetivos diferentes. Que todo tiene su momento cuando, cuando estamos ante un proceso. Claro que sí. Cuando estamos ante un proceso como esto, y ellos han mostrado una capacidad para manejar ese proceso con imparcialidad. Se arrodilla. Con imparcialidad, lo que hay es que apoyarlo. ¿A quién? Hay que bueno, no, porque pero el discurso tuyo era diferente. Bueno, yo hice... Ahora esta Junta es buena. Hice críticas. Aquí en Santo Domingo van a haber poblada. Hice críticas. Tú vas a ver, y va a haber una crisis institucional. En este momento... Si no gana Leonel Melton. No, yo no sé. En este momento, Consuelo, no me etiquete nada. Pero te que yo no soy del PLD. Consuelo, no me etiquete nada, que yo no soy del PLD. Bueno, no me etiquetes nada. Si tú estás contra Leonel es otra cosa. Yo no estoy contra Gonzalo. Y lo digo. El horno no está para que es lo real, es lo real. No me etiquetes nada. Etiquétame a Miguel. Es por pelear que etiquétame a Miguel Vara. Muy bueno. Excelente, excelente canciller. No, es la responsabilidad de esa Junta, que son unos irresponsables. Comenzando por su presidente. Bueno. No es el Roberto Rosario que se pone los pantalones y asume. Lo real es que 27 partidos políticos que hay en la República Dominicana aprobaron una ley en el Congreso que establece el voto electrónico. Claro. Y después de eso van a la Junta y los 27 partidos firman un documento de ratificación y confianza hacia esa Junta. O sea, porque un sector de un partido, ni siquiera un partido, no es porque un sector de un partido, claro, quiera que se violente la ley y la norma que aprobó su propio que colapsa partido. La democracia. ¿Cuál es el problema? Tú vas a ver. Que se divide realmente el PLD. Que se divida. Tú no eres PLDista, a ti no te importa eso. A mí el país me importa. La democracia me importa. Tú no tienes que ver con Claro que no, claro que no. Que se divida. Claro que no lo soy. Y si tiene que perder, que pierda. Y es una ¿Cuál es el honra. problema? Melton, el país tiene que pierda. Perdón, el país tiene que respetar. Ahora esa Junta es buena. No, el país tiene que respetar. Ahora esa Junta es buena. Esa Junta es la responsable de organizar el proceso. Esa Junta va a meter al país en una crisis. Va a meter el país en una crisis. Al leonelismo es en crisis. Un irresponsable. El que está en crisis es el leonelismo. Esa es tu parcialidad. Yo no soy parcial. Uy, pero tú defendiendo a Leonel, ¿qué tal? ¿A dónde? ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Yo no estoy haciendo eso. No, al país. ¿A qué país? ¿Y Leonel es el país? Y lo defiendo. Si lo tengo que defender, lo defiendo. Coño, porque yo soy independiente. ¿Independiente? Claro que sí. Bueno, se nota. Si lo tengo que defender. Se nota. Lo que pasa es que es diferente ahora. Es diferente. Ahora no es diferente. Yo defiendo la democracia y el país, que he luchado demasiado. Ahora, más Melton, que todos ustedes. Melton, pero democracia que se cuente. Claro, está amarrado cortico en un derricadero. La democracia es que se vote. Yo no estoy relajando. La democracia es que se vote y que se cuente. Y que se cuente rápido. Esa es la democracia. No te quiero ¿De qué lado? Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral. Muy responsable. Vocero de Leonel. Vocero de Leonel. Está de acuerdo con el voto electrónico. Es el que mejor ha defendido el conteo electrónico. Y dijo que el conteo manual es un disparate. Oye lo que te estoy diciendo. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Recordando. A la lengua mejor. Recordando que estamos en el Consulado Dominicano en Nueva York, en la conclusión con este tercer programa de nuestra cobertura de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Cambio y fuera.